una cierta estabilidad y tener un cierto tipo de sistema económico, pues era necesario tener esas bases de exportación e importación, ¿no?, en las colonias, ¿no? Entonces, de alguna forma, la política contemporánea es resultado de esos procesos colonizadores. Entonces, cuando en el siglo XX se empiezan a dar todos estos problemas, sobre todo en África, ¿no?, y entonces, bueno, y las guerras en Oriente Medio y todo eso, y empieza a migrar la gente hacia el centro de Europa, entonces empieza a haber preocupación por el tema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vas a encontrar que hay mayor cantidad de personas queriendo hacer uso de los servicios del Estado, queriendo tener acceso a derechos, y nos quedamos muy cortos porque pues en realidad lo que debiera haber y que no hay, pues es una inclusión en el terreno político, ¿no? O sea, si es donde no está viendo. O sea, no vemos representantes de esos pueblos en la mayoría de los parlamentos y en los sistemas de justicia de los países europeos, ¿no? Entonces un pluralismo que se dio de afuera hacia adentro, ¿no? El de nosotros fue al revés, ¿no? Vinieron, colonizaron, ¿no?, y después de esa colonización implantaron, pues eso, un modelo capitalista que a la postre sigue manteniéndose, y que sigue pues generando estas relaciones de subordinación. Y entonces o sea, ahora sí que nuestro pluralismo estaba adentro, ¿no? No vino de ningún lado, o sea, era parte de la construcción de nuestros estados-nación que en algún momento se olvidaron de esa conformación multicultural que teníamos, ¿no? Pero no es que se llegó a eso desde ningún lado, ya estaba dentro y se fue con el mestizaje incrementando ese pluralismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos al siglo XX y reconocemos de alguna manera esto que llaman rimbombantemente la deuda histórica con los pueblos originarios, entonces surge necesariamente la idea de estados plurales, ¿no? Este pluralismo pues se fue consolidando a nivel constitucional en los distintos países latinoamericanos en diferentes momentos y de distintos modos, ¿no? En algunos de manera incluso muy fuerte, como es el caso de los estados andinos como Bolivia o Ecuador, ¿no? Perú, Guatemala. Y en el caso nuestro, ya muy tarde, casi en la década de los 90, ¿no? Entonces, se dieron estos procesos, pero pues teóricamente, digamos, se formularon desde los años 70. Desde los años 70, pues los denominados pensadores y pensadoras latinoamericanistas, pues formularon esta idea de una necesidad de reconocimiento de esto, ¿no? Entonces, obviamente, la política en nuestro contexto se hizo de otro modo, ¿no? Incluso yo diría, la lógica política tiene ese otro contexto. Y ahora sí llego a Sartori. Entonces, cuando ellos empiezan, los europeos, a notar pues estos flujos de migración, empiezan a preocuparse justo por los espacios en que les empiezan a competir estos nuevos migrantes. Entonces es donde se presenta el tema de la variedad de valores, ¿no? O sea, porque los que llegan traen otra escala axiológica. O sea, traen otras, para mí es más importante el honor o la palabra o qué sé yo, ¿no? Y pues para el europeo pues es más importante quizá la propiedad privada, ¿no? O incluso los que llegan traen una idea de propiedad colectiva y así muchos de esos entenderán entonces el contexto un poco de Ferrajoli, ¿no? Y el contexto entonces de sumar ahora a Sartori. Entonces, están preocupados por este relativismo, por esta balcanización, por esta falta de asidero, por decirlo así, ¿no? De referencias y de referentes, ¿no? Porque entonces la Constitución va a empezarse a interpretar, como veíamos ayer, a partir de los valores de las personas que intervienen en los procesos garantistas. Y entonces
hay una preocupación, bueno, ¿y qué va a pasar con esos valores inmutables occidentales que se tenían desde siempre, ¿no? Incluso el mismo tema de la democracia. O sea, la propia democracia se pone, digamos, a discusión. Entonces, esos son los temas. ¿Qué es lo que se vale discutir? ¿Qué es lo que no se puede discutir? Y de alguna forma, entonces la preocupación de Sartori es por la recuperación de un modelo lógico, o sea, de un modelo que fuera, en términos de Sartori, pues de cierta coherencia, vamos a decir, o sea, que tuviera coherencia. Pero ojo que ahí está interesante el tema porque básicamente la coherencia es también un constructo, o sea, la coherencia es también artificial, o sea, porque la coherencia es lo que te hace sentido a nivel cultural. Entonces, vean el tema, ¿no? Por ejemplo, del burka en Europa, ¿no? Que fue, pues, incluso tan sonado que llevó, ya saben, a esta revista francesa a caricaturizarlo y luego hubo un atentado y luego hubo, pues de ahí hasta derivó una guerra, ¿no? Por todo esto, Charlie Hebdo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese caso? Solo por una representación gráfica donde se burlaban de alguna manera de un valor que para una cultura que ya tiene un peso histórico en Europa Central, o sea, me refiero a la cultura musulmana, pues era muy importante, ¿no? Entonces, pero allí los temas son muy, muy polémicos, muy complicados, porque qué tanto esas culturas de alguna manera están conculcando derechos, ¿no? Derechos, por ejemplo, en este caso de las mujeres a vestirse como les dé la gana, ¿no? Y qué tanto una cultura pues eso, muy intransigente y machista les obliga a llevar el burka, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es a lo que reacciona Sartori y de alguna manera, pues entonces empieza a proponer que haya una recuperación de la lógica para que haya pues un debate, yo lo llamaría así, un debate coherente sobre los valores sociales de la política contemporánea. Así podríamos resumir ese proceso, ¿no? Que obviamente, pues, si le siguiéramos rascando, llegaríamos a otro autor imprescindible en ese sector, que es Habermas, ¿no? Porque Habermas, pues, lo que propone es que, y ahí propone el uso de la lógica también en la política, sea un tipo dialógico, ¿no? O sea, es decir, no hay una lógica, sino que hay varias lógicas, pues alguien podría decir en conflicto, estoy pensando en Chantal Mouffe, si les interesa a esta autora, ¿no? Lógicas en conflicto, Chantal Mouffe, o lógicas en diálogo, aunque esto sería una tautología, porque el diálogo es, fíjense qué interesante, diálogo es la idea de poder intersectar dos lógicas, ¿no? Y de ahí incluso dialéctica, ¿no? O sea, como una posible solución a ese conflicto entre esas dos lógicas, ¿no? Entonces, si ustedes, insisto, siguen sumando estas cuestiones, para finales del siglo XX, lo que tenemos, pues, es una actividad de la lógica política en ese sentido, ¿no? Buscando espacios de coherencia simbólica, de coherencia semiótica sobre los valores, sobre los discursos, sobre incluso, bueno, en su caso hasta sobre los principios, todo esto en un marco, digamos, de hermenéutica o interpretación constitucional. Esto es a finales del siglo XX, donde, pues, de alguna forma sí hay un cierto tipo de pesimismo, pero hay mucho optimismo en cuanto a la política, ¿no? En que la política pudiera ser todavía, la política ahí puede ser una especie de opción para la reconformación social, ¿no? O sea, para que la sociedad pueda transformarse y pueda acceder a sus a los objetivos y fines que se ha planteado, ¿no? Entonces, la lógica política de fin de milenio es una lógica política
así, dialógica, constructiva, podríamos decir, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Todavía hay mucha confianza en la democracia y claro, les sigue preocupando el tema de la constante y creciente relativización, ¿no? Que ustedes quizá ya estén atisbando lo que va a venir, ¿no? Porque 20 años después, pues esa relativización llegó a su máxima expresión, ¿no? A través del principio de autodeterminación. O sea, ahí empieza a formularse, pero hoy a nosotros ya nos llega con toda su fuerza y esplendor, ¿no? O sea, esta relativización llegó al máximo posible. Tú puedes ser lo que llegues a demostrar que puedas, o sea, más bien, tú puedes ser lo que puedas llegar a demostrar que eres. Así es la frase, ¿no? Tú puedes ser lo que llegues a demostrar lo que puedas llegar a demostrar que eres, ¿no? Entonces, claro, digo, por eso es que, a ver, este es el tema, ¿no? Lo que estuve leyendo es súper interesante. Lo que está hoy discutiéndose es esta antilógica. O sea, antilógica porque conceptos como, por ejemplo, el de posverdad, pues es un concepto claramente antilógico, ¿no? O sea, que donde no hay coherencia, sino simple, incluso hay incoherencia, hay contradicción, incluso el principio de no contradicción se utiliza a propósito para vender un modelo de comunicación política. O sea, es muy fácil encontrar, y eso es interesante. Estuve leyendo varios, digamos, libros del 2021 para acá, donde, pues, un poco el tema de las redes sociales y todo esto está generando, pues, una especie de modelo antilógico que se basa en afirmar y negar a la vez. O sea, una cosa que obviamente es totalmente contraria a la lógica tradicional o formal, ¿no? Por eso les decía que era quizá el continente más lejano en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues digo, ejemplos hay muchísimos, ¿no? Sobre todo a nivel político, donde un político o un partido político o un sistema o un estado, pues salen a afirmar una cosa y 5 minutos después salen a negarlo, ¿no? Bueno, ahorita justo no sé por qué se me vino a la mente, no me acuerdo ni cómo se llama, en la mañanera, una chica que sale según a ver si ustedes se acuerdan porque fue muy sonado, ¿no? Sale a desmentir supuestamente informaciones que se consideran falsas, ¿no? Y en una de esas sale a decir, pues sí se hizo, pero no tanto, ¿no? Y si se hizo tanto, pues no importa, ¿no? O sea, y sigue ahí cada vez hundiéndose más, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que me acuerdo, pero hay muchos otros, en donde, bueno, justo dicen que el modelo que exacerbó la antilógica política fue el modelo trumpiano. O sea, Donald Trump justo se refería constantemente a estas contradicciones que formaban parte de la política. Entonces, digamos, esta asociación de lógica y política en la contemporaneidad, en nuestro tiempo de posverdad, ¿no? Juega un papel de desinformación, ¿no? O denominado por la OMS infodemia, ¿no? Que fue un término que acuñaron justo en la pandemia, ¿no? O sea, es decir, no necesitas, lo que tienes que echar mano es de exacerbar un modelo que se llamaba lógica nebulosa, donde los hechos pueden dar lugar a un discurso, pero el discurso puede dar lugar a unos hechos. Esto es interesante, ¿no? En nuestro tiempo, muchas veces se puede llegar a afirmar cosas incluso negando datos científicos. Entonces, digamos, se está apenas mapeando, ¿eh? Incluso si ustedes quisieran entrarle al tema, es un tema que apenas se está tratando de desarrollar.
Digo, sencillamente se podría expresar así, como hoy no hay lógica en la política. No, es más, no hay necesidad de que haya lógica. No hay necesidad de una explicación lógica de las cosas. Pero claro, sería asociar cuando se dijera esta expresión, sería necesariamente asociar a la lógica con un tipo de lógica formal, de lógica silogística. Entonces lo que se debate es si tendríamos que diagnosticar el sentido o el sinsentido que hoy tenemos y atribuirle o resignificar a la lógica poniéndole un apellido, ¿no? Lo que han propuesto es así, ¿no? O sea, si ustedes lo googlean, van a ver así, ¿no? Lógica, no, sí, lógica de la antilógica, así le llaman. Que incluso hasta la formulación, hasta el título, pues contradice muchos de los principios de la propia lógica, ¿no? Lógica de la antilógica. Y este concepto se asigna particularmente a la política. Yo creo que si pudiéramos de alguna manera esquematizar o más bien ilustrar esto, yo seguramente hoy estaba platicando con Valeria Hernández sobre eso. Yo creo que la narración más acabada en ese sentido es Don't Look Up. No mires arriba. ¿Sí vieron esa película? Dice Lenin que sí. Sí, José. Francisca, ¿la viste? ¿No? Te la recomiendo mucho. Está en Netflix. Don't Look Up. No mires arriba, ¿no? Justo por eso, porque es una película que explica el fenómeno de la lógica antilógica. O sea, de cómo la política puede trastocar hechos, puede trastocar datos científicos, puede lo que llamábamos argumentos apodícticos, ¿no? Y pasar a una lógica absolutamente tan nebulosa que llega a ser antilógica. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos, pues justamente enfrascados, construyendo, pues, conceptos que puedan explicar estas relaciones entre lógica y política contemporánea, ¿no? Ese es más o menos como, pues, el marco referencial, el planteamiento del problema para poder abordar esta sesión de miércoles, ¿no? Hasta aquí dudas, comentarios. Adelante, Lenin. En este sentido de la falta de lógica en política, a mí me surgía la idea de cómo Sartori incluso define a la ciencia política, ¿no? O sea, dice, la ciencia política es solo el conocimiento empírico de la política provisto de validez científica. Es decir, solo nos ceñimos a los hechos. Ni siquiera hay una ciencia detrás, formal, hecha, etcétera, ¿no? Solamente buscamos los conocimientos empíricos que vamos comparando en el tiempo. Y de ahí surge esta falta de lógica de la que usted hablaba, ¿no? O sea, esta falta de lógica en los hechos empíricos de la política hace que sea difícil de estudiarla, ¿no? Como ciencia, como tal. Entonces, por ejemplo, de ahí surge la posverdad, ¿no? Esta idea de que es más importante el cómo lo narro que los hechos que estoy narrando, ¿no? Es más importante el que yo diga, bueno, sí lo hice, pero cuando los otros lo hicieron, tú no dijiste nada, ¿no? Entonces, por eso ya lo que yo hice ya no tiene importancia, porque tú no dijiste nada cuando los otros lo hicieron. Entonces, esa falta de lógica, esos principios, esa completa falta de lógica, hace que la posverdad exista, ¿no? O sea, esa falta de lógica en el conocimiento empírico. Es bien interesante, pero sí, ya desde Sartori se veía que no había lógica en la política, ¿no? Sí, exacto. Fíjate, entonces coincidimos. Yo, o sea, justo tratando, digamos, de armar la clase, pues fui justo a mirar, ¿no? Como dónde se daban estas, decía mi maestro Grossi,
estas señales cancerígenas, ¿no? O sea, empiezas a ver cómo se va pudriendo un concepto y cómo de repente pues termina absolutamente ya derrotado y sustituido por un nuevo concepto, ¿no? Entonces decía, ¿dónde se perdió pues esta idea de la lógica formal aplicada a la política muy aristotélica, y empieza eso a deteriorarse? O sea, empezamos a ver esos signos cancerígenos en el siglo XX y el primero en diagnosticarlo es Sartori. Entonces, exacto, como tú dices, ¿no? O sea, Sartori tratando incluso de dotar a la ciencia política todavía de esos rasgos, ¿no? De rigor, y a mi parecer sin lograrlo del todo, ¿no? Habría que ver ahora qué ha hecho su discípulo, ¿no? Bovero, para ver si de alguna manera si siguió con esos temas. No, eso ya no me dio tiempo, pero sí, pues sí empecé a notar que el tema sobre todo pues era de un deterioro sobre los referentes occidentales, ¿no? Sobre lo que se consideraba racional, la lógica muy ligada a lo racional. La racionalidad occidental basada en un modelo del, como Habermas también lo llama, del observador universal, que es muy kantiano, ¿no? Es decir, ¿quién es el que establece los parámetros de la lógica? Pues lo establece el hombre mayor de edad, con un patrimonio, ¿no? Que es buen ciudadano, que es buen padre de familia, ¿no? Y por eso en términos muy patrimoniales, pero también en términos muy patriarcales, ¿no? Entonces, él es el que se constituye como un modelo de la racionalidad y de alguna manera también como un argumento de autoridad. Por eso es que los jueces en muchos países usan peluca blanca, ¿no? O sea, para simbolizar esta madurez, ¿no? Entonces, la lógica sería casi patrimonio, pues de eso, de una cultura patriarcal, pero sobre todo occidental, sobre todo eurocéntrica, etcétera, ¿no? Y desde ahí, desde ese atalaya en el que ese señor que ya no tiene problemas económicos, porque, ojo, nosotros si tenemos problemas económicos, tenemos preocupaciones. Si tienes preocupaciones, incluso siguiendo la teoría marxista, pues eres un proletario, eres explotado, eres oprimido, y entonces no eres capaz de reflexionar racionalmente. Lo vas a hacer a partir de tus intereses personales, ¿no? Entonces, este juego incluso entre izquierdas y derechas en la política, basándose en estos clichés, pues llevan, bueno, eso, a ese modelo racionalista, de esa lógica formal aristotélica, que se desquebraja en el momento en el que todo eso, pues, se enfrenta a los totalitarismos, ¿no? Y por eso dicen, estaba leyendo que es curioso, pero, y sería interesante explorar, que esta lógica antilógica tiene su origen en el sistema nazista, y que quizá el padre de este modelo antilógico es Goebbels, el padre de la propaganda política. Está fascinante ese tema. A ver si yo luego logro escribir algo, pero, o sea, me pareció fascinante, ¿no? Entonces, claro, la lógica se basa en la propaganda política, que en su momento es subliminal, que en su momento es, pues como sabemos, como la propaganda política, muy ligada a intereses partidistas o a intereses de un sector o de una clase política, ¿no? Que es sumamente medida, controlada, y ahora con la tecnología, pues eso cobra una suma importancia, ¿no? Entonces, qué interesante, porque al final, esto que incluso en la literatura, en la cultura lo vemos, por ejemplo, en Orwell, en 1984, toda esta idea del control a través de la propaganda política, eso se vuelve una lógica. Ahí yo creo, al otro autor que seguro habría que sumar, es a Byung-Chul Han, en su psicopolítica, ¿no? Pero pues, es enorme todo, o sea, todo este análisis de lógica y política. El otro es Bauman con la liquidez. O sea, el tema de Sartori, el tema incluso ayer de Ferrajoli, es esta liquidez que es inaprensible, como dice Bauman, ¿no? Si se nos va de las manos. Entonces, ¿cómo estableces unos estándares, cómo estableces un esquema en un sistema líquido?
en un sistema que se diluye, ¿no? Digo, perdón, pero bueno, puede ser un tema polémico, pero digo, perdón por citarlo porque yo entiendo que es muy complejo y que incluso hasta se mete uno en camisas de 12 varas, pero el tema, por ejemplo, de la no binariedad. O sea, sí, o sea, yo he visto un montón de videos, he platicado con gente que se asume como no binaria, ¿no? Incluso hice un programa, un podcast sobre eso, ¿no? Pero sigue siendo un tema muy complicado, ¿no? O sea, muy complicado porque dicen, no es un género, no es otro, justo es un género en medio, es un tercer género, por decirlo así, pero dentro de ese tercer género hay una multiplicidad de opciones y de posturas, ¿no? Y otro es el género fluido, es distinto al no binario, ¿no? Pero además tiene que ver con momentos, o sea, no se pueden establecer parámetros, ¿no? Esquemas, ¿no? O sea, es decir, es dependiendo la situación emocional de la persona que en ese momento se está autodeterminando, incluso más allá de lo que físicamente pueda representar. Claro, alguien que dijera, yo entiendo que es un simplismo, decir, eso no es lógico. ¿Sí me explico? No, eso no es lógico. Pero ese es el reto que yo les... ¿Sería lógico de algún modo? O sea, ¿sería lógico de algún modo? Y ahora, ¿cómo usa la propaganda política estas pequeñas batallas o cruzadas por esa búsqueda de autodeterminación, pues para, de alguna manera, seguirse conservando en el poder, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan como las conexiones interesantes, complejas, problemáticas, que ya en su momento analizaba Sartori y que actualmente, bueno, pues justo están en circulación, ¿no? Entonces, miren qué interesante y compleja esta clase, pero qué rica, ¿no? O sea, porque de aquí yo, como lo veo, se abren un montón de líneas, ¿no? Que se pueden investigar, casi cada una se podría tomar, ¿no? Porque en lógica y política podríamos analizar, por ejemplo, el tema de la supervivencia de los partidos políticos, ¿no? O sea, el partido político pues era una unidad política con una lógica intrínseca que hoy se desquebraja, se cae a pedazos, ¿no? Porque se terminó esa manera de interactuar políticamente, ¿no? Hoy también esa interacción política pues se hace a través de la digitalidad, de las redes sociales, de manera muy peculiar y muy particular, porque a pesar de que nosotros creamos que la ejercemos con total libertad, pues hay muchísimos factores que en realidad están incidiendo, ¿no? O sea, es decir, tú dices, no, pues yo me conecto a cualquier red social y manifiesto libremente mis ideas, ¿no? No es tan así. O sea, hay un algoritmo, hay un administrador de esa red social, hay una serie de factores que incluso están condicionando cómo piensas, ¿no? Entonces, si la lógica es relativa a la forma en la que estructuramos nuestro pensamiento, o sea, si sigue siendo ese el concepto, entonces hoy ese concepto necesariamente cambió, ¿no? O sea, hoy necesariamente la lógica tiene otras connotaciones que no tenía antes, ¿no? Hay quien ha querido asociar, hay quien ha dicho, no quieran descubrir el agua tibia, en el hilo negro, esto ya existía. Esto lo desarrollaron los sofistas. Está interesante ese debate, ¿no? O sea, es decir, no estás descubriendo nada. La antilógica en realidad es una lógica sofística o sofista, ¿no? O es justamente el planteamiento sofista. Está interesante el debate porque no se puede como soslayar y decir, no es cierto, ¿no? Porque ciertamente los sofistas en su tiempo se relacionaron con un modelo relativista, con un modelo expansivo que permitía en su momento la inclusión de
otros referentes y de otros parámetros distintos a los parámetros, digamos, dogmáticos, ¿no? Que se consideraban como inamovibles. Entonces, los sofistas pasaron en la historia, pues, desgraciadamente, como, pues, unos personajes sumamente interesados en el dinero y abiertos a cualquier postor para cambiar su postura, pero, por ejemplo, leyendo a Michel Onfray, que les recomiendo mucho, él dice que no, que en realidad los sofistas eran unos demócratas, porque los sofistas lo que decían es, bueno, pues porque si al final del día los extranjeros, las mujeres, los esclavos, ¿no? están aquí, pues habría que enseñarles también filosofía, ¿no? O sea, ellos también tendrían que participar de logos, tendrían que formular pues, sus querellas y sus expectativas en términos de la lógica. Entonces ellos empezaron a enseñar eso y por eso los filósofos, digamos, tradicionalistas reaccionaron contra ellos, diciéndole, es que ustedes cobran. Pues sí, porque de algo tenían que vivir, ¿no? Pero ellos tenían la convicción de que posiblemente eso enriquecería. ¿Qué conexiones hay? Que nosotros estamos con ese tema. O sea, no nos estamos negando a conocer diversas formas en que las personas puedan autodeterminarse, ¿no? Sí nos preocupa, sí estamos tratando de encontrarle sentido, pero no nos estamos negando. Entonces, curiosamente, y siguiendo Michel Onfray, nosotros estamos más cercanos a una explicación de logos sofista que aristotélico tomista. ¿Sí? ¿O no? O sea, los sofistas nos servirían más para explicar lo que tenemos hoy que Aristóteles. Y con esto no estoy, lo mismo que ayer, no estoy denostando a Aristóteles. O sea, Aristóteles es sumamente importante, ¿no? Pero lo otro es complementario, porque ojo que la filosofía socrático, platónico, aristotélica era una filosofía tendiente a justificar el rey filósofo, ¿no? Un tipo de oligarquía o de aristocracia. No era para una democracia. Entonces, lógica política democrática, pues puede ser una lógica sofista, ¿no? O sea, una lógica que parte, pues eso, como decíamos, del debate, de la discusión, de la construcción. Y por ahí es donde de alguna manera estamos entrampados, o como decías tú, Lenin, o a lo mejor esa es justo la riqueza. Esa es justo la riqueza que se necesita. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué otros autores o autoras? Yo creo que podríamos seguir sumando. El otro es, me parece, Michel Foucault. O sea, para hablar de lógica y política, creo que habría que entender discurso, que es uno de los grandes conceptos Foucaultianos, ¿no? O sea, como la búsqueda de lógica dentro de una narrativa. Tú lo dijiste muy bien, Lenin. De hecho, hay una frase que se utiliza ahora, ¿no? Quien controla la narrativa, lo controla todo. Eso es discurso, ¿no? O sea, formar una historia que sea verosímil, no que sea verdad, que sea verosímil. Pero después confías, porque la antilógica confía, en el consenso general. O sea, que un gran sector de personas crea en esa historia. Y creen en esa historia no por la coherencia que la historia tiene, sino por quién se los está diciendo. Sí, Lenin, adelante. Ahora, en los modelos de comunicación actual no requieres ni siquiera que mucha gente se apropie voluntariamente del discurso. Lo único que requieres es lo mismo que decía Goebbels, o sea, lo único que requieres es gente que necesite apropiarse del discurso. Es decir, es como esta dinámica de decir, bueno, tú no lo crees, pero estás trabajando para este sistema, entonces te lo tienes que creer y tú tienes que convencer
a la demás gente. O sea, no necesitas que la gente sea un receptor pasivo. Con que controles el aparato de gobierno y con que controles el sistema de trabajos de entrada a ese gobierno, pues ellos ya se encargarán de bajar ese discurso. Es bien complicado, pero así funcionaba la propaganda nazi, ¿no? O sea, cuando ya hace Hannah Arendt lo del mal, le explica eso, ¿no? O sea, ellos no estaban convencidos de la solución final, pero al final era trabajo, al final eran sus motivos y ellos lo iban diseminando hacia abajo, hacia sus familias, hacia los otros alemanes, etcétera, y al final no necesitabas que se lo apropiaran, solo necesitabas un aparato de gobierno que pudiera hacerlo. No sé si me explico. Sí, justo con el concepto de banalidad del mal, creo que lo explicas muy bien, ¿no? Como lo explicaba Hannah Arendt, ¿no? O sea, no necesitas apropiarte del discurso, sino ser parte del discurso, ¿no? O sea, todos parte de ese engranaje, ¿no? Entonces, en cuanto se va volviendo como una especie de contagio, ¿no? Por eso decía infodemia. Entonces, todo el mundo va formando parte de eso y nadie, se vuelve un tema como cultural, entonces nadie lo cuestiona. Entonces se vuelve lógico en tanto que tú estás ahí adentro, ¿no? Viene alguien de fuera y dice, oye, esto no tiene sentido, esto no es coherente, ¿no? No, pero pues, o sea, ya lo venimos normalizando de alguna manera y entonces a nosotros nos parece coherente, aunque eso pues justo puede ser antilógico, ¿no? Y en México creo que muchas de esas cosas pasan, ¿no? O sea, por eso dice que Dalí, bueno, es la leyenda, ¿no? Que Dalí decía que no quería venir a México porque no soportaría tener algo más surrealista, ¿no? Que no podría soportar tener ese o sea, algo que fuera más surrealista que él. Y bueno, pues por ahí yo creo que se podría como ir, pues, tratando de articular algunas de estas cuestiones. Mira, me parece interesante, mira, ya cuántos hemos citado aquí, Sartori, Goebbels, Byung-Chul Han, Hannah Arendt, que citaste tú, a Buvero, ¿no? Yo creo que Foucault, muchos de estos autores fumados están tratando de diagnosticar y mapear, porque el tema sigue siendo ese, la política, el poder, ¿no? ¿Cómo lo haces para conservarlo montando, es un montaje, ¿no? Un sistema que parece lógico en el cual todos nos subsumimos, somos absorbidos por ese sistema. Ya después, cuando quieres preguntar, pues es que no hay de otra, ¿no? O sea, es que, digo, México, desgraciadamente tenemos muchas de estos ejemplos, ¿no? La red de trata, el narcotráfico, o sea, todas estas cuestiones que funcionan puntualmente, pero que no es lógico que existan en términos de coherencia, ¿no? En términos de cuestión empírica. Creo que así es, exacto. Yo estoy muy animoso de ver la última película de Luis Estrada que se llama Que Viva México. Vi una entrevista que le hicieron y dice que él ha venido mapeando, diagnosticando los diferentes sistemas políticos. Y me sorprendió porque yo sabía que él era pro 4T. Me sorprendió mucho que en la entrevista dice que esta es una película crítica contra este sistema particular de gobierno. Y que él dice, bueno, eso, ¿no? Que hacen un pequeño pueblo una metáfora de lo que es todo el sistema en México, ¿no? Entonces, creo que o sea, nosotros los mexicanos, las mexicanas y México sería un gran laboratorio para hablar de esta antilógica, ¿no? Por ahí recuerdo un cuento, incluso alguien diría realismo mágico, ¿no? Un cuento que se llama El Guardagujas. El Guardagujas ahorita les voy a decir. Es de Juan José Arriola. Juan José Arriola. ¿Ustedes lo han escuchado este cuento? No. Se los recomiendo muchísimo porque tiene que ver con esta lógica antilógica, ¿no? Se
Se los cuento. Es que hay un video en donde lo narran, pero yo se los cuento y luego lo leen ustedes, ¿no? Porque igual les podía poner el video donde alguien como que lo dramatiza. Pero bueno, miren, se trata de un país ficticio que pues uno puede pensar muy bien que es México, que tiene todos estos elementos de los que hemos hablado, ¿no? O sea, elementos donde se banaliza algo, pero alguien desde fuera ve cómo eso no resulta lógico, ¿no? Entonces, en este lugar llega un extranjero a una estación de trenes, y entonces en esa estación de trenes se encuentra con un guardaagujas pensionado, ¿no? O sea, que en su momento él fue funcionario del sistema ferroviario, pero ahora está en retiro. Y entonces le pregunta el extranjero a este hombre si sabe si va a llegar el tren X, ¿no? El tren AX a la ciudad X. Y entonces le dice, uy, joven, pues mire, puede que llegue, puede que no llegue. ¿Cómo es eso, no? Digo, obviamente, en términos lógicos, pues tendría que haber pues una programación, tendría que haber unas rutas, tendría que haber unos horarios y todo. Uy, sí, joven, pero ¿sabe qué? Es que, mire, eso pasó hace muchos años, ¿no? Este país se construyó gracias a las ferrovías. Ese país llegó a ser uno de los más importantes en el mundo por tener el mayor sistema ferroviario, ¿no?, en funcionamiento. El problema es que, bueno, pues en algún momento empezó a quedar en desuso y eso empezó a generar pues muchas complicaciones, ¿no? Resulta que, y entonces empieza ahí a contar las historias, ¿no? Hubo una vez un tren de pasajeros que llegó a un punto en donde ya no había vía, desarmaron el tren, bajaron la barranca, subieron y del otro lado volvieron a construir el tren para seguir su viaje. Dice, esos son nuestros héroes nacionales, ¿no? En algunos casos, muchos pasajeros se encontraron con eso, que había vías truncas, se quedaron ahí y fundaron ciudades, ¿no? En algunos casos, pues se cuenta que había trenes que iban hacia una ciudad determinada, llegaban a esa ciudad, los pasajeros se sentían, el tren se iba y cuando se daban cuenta, todo era mampostería, no estaban en la ciudad que querían llegar, ¿no? Y entonces pues tenían que quedarse varados ahí quizá por años porque no había después otro tren que volviera, ¿no? Entonces así le empieza a contar historias alucinantes, ¿no? Entonces le dice, en conclusión, joven, puede que llegue el tren X, pero lo lleve a Y, puede que no llegue el tren X, ¿no? Puede que llegue el tren Y, o sea, puede haber muchas cosas, ¿no? Y el cuento termina y dice, mire, qué afortunado es usted, ya llegó el tren, ¿no? Entonces, justo eso, o sea, es un cuento maravilloso porque pues cuenta un poco cómo se genera una estructura, un sistema donde la política y la lógica coexisten, pero de manera irregular o de manera problemática o de manera controversial, ¿no? Y eso es lo que justo están diciendo que tiene que ver con la antilogia o antilógica, ¿no? Y que es parte de nuestro tiempo y como ya se explicó, pues tiene que ver mucho con esta cuestión de la propaganda política, del modelo de comunicación política y cómo la política pues dejó de ser algo basado en hechos, basado en lo empírico y se transformó en algo más bien basado en la construcción de narrativas, ¿no? En la construcción de discursos, en la posverdad, ¿no? En estos planteamientos, ¿no? Se abandona lo empírico y se pasa a un modelo paradójicamente idealista, ¿no? ¿Cómo ven? Está interesante, ¿no? El tema. Yo creo que da para mucho, ¿no? Es un pequeño approach, pero creo que se puede hacer muchísimas cosas. Yo lo que quería, como les comentaba, era hacer como, pues eso, ¿no? Hacer el tema consecutivo, arrastrarlo, traerlo desde lo que vimos ayer, y si en su momento da oportunidad de que yo vuelva a este diplomado, podríamos seguir discurriendo sobre estos temas. A mí me gusta mucho que de aquí surjan sinergias, ¿no? O sea, que, por ejemplo, yo digo, voy a escribir para Axis o voy a plantear una conferencia. Si ustedes luego me pueden acompañar, lo seguimos haciendo, seguimos trabajando. Si ustedes mismos quieren escribir y se animan a mandarme algo, pues también se los publicamos en Axis o en Literatura y Justicia. Y así, ¿no? Seguimos dialogando. La idea es eso, como
como problematizar, hacer como esto que le llaman pensamiento crítico y avanzar sobre ello. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Les gustó? ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias por estas 2 horas de ayer y la de hoy, de estar aquí. Gracias, gracias. Cuídense mucho. Bonita tarde. Gracias, doctor. Igualmente, buena tarde y muy buena clase la de ayer y la de hoy, ¿eh? Muy buena. Gracias. O sea, tiene muy buena relación. Gracias. Cuídense. Nos vemos. I best don't look up, Ana Yancy. Bye. Que estén bien, bye.